Hola, hola, esto es Big Left, el calendario litúrgico de la iglesia y el santoral de la iglesia me ponen en un pie forzado porque hoy día se celebra San Pedro y San Pablo. Y yo voy a hablar de uno de los dos. Me gustan los dos, pero el que me fascina mucho más, porque ya me va a faltar tiempo, porque se pueden hablar horas y horas, es de San Pablo, Saulo de Tarso. Entonces voy a empezar como una biografía típica. Y ustedes saben que después se pone entretenido. Saulo, ¿dónde nació Saulo? En Tarso. ¿Dónde está ubicado Tarso? Tarso está ubicado, ubíquense ustedes, el Asia Menor. El Asia Menor se llamaba antiguamente, ahora es Turquía. Van por la costa sur de Turquía, que es una línea recta que va de oeste a este, y van por esa línea recta y van a encontrar un vértice, una esquina. En esa esquina está la Cilicia, no la Sicilia. La Sicilia es el sur de Italia. Al, al final de la bota italiana está la Sicilia. Esto es la Cilicia. Y Cilicia era un lugar fantástico, parecido a lo que podría ser un Chile en miniatura. Porque tienen una cordillera que es nevada, una cordillera más baja que la cordillera de los Andes, obviamente. Es una cordillera nevada, se me olvida el nombre de la cordillera, pero todo eso encierra esa zona que se llama la Cilicia. Y la ciudad se llama Tarso. Y esa ciudad de Tarso era una ciudad universitaria, donde por ser universitaria tenía un rango y un nivel intelectual tan elevado como la Atenas y Alejandría. O sea, estaba Atenas, Alejandría y Tarso. 3 ciudades universitarias. Al mismo tiempo era una ciudad muy comercial. Se entraban los barcos antiguos entraban por estos meandros del río, que era un río que desembocaba suavemente en el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar suave, hermoso. Entraban estas embarcaciones hasta un par de millas al interior y ahí estaba la ciudad de Tarso con una actividad mercantil muy, muy intensa, porque venían todas las mercaderías desde el Asia Menor, de la zona más oriental del Asia Menor. Ahora, imagínense la parte oriental de Turquía, todo eso se desaguaba de alguna manera de decir. Ahí llegaban las mercaderías y iban a comerciarse con el resto del imperio. Entonces, era un lugar muy cosmopolita, muy multicultural. También había en ese lugar en Tarso había un culto al dios Baal y había muchísimas fiestas desenfrenadas de tipo orgiástico, que eran fiestas paganas al dios Baal en su homenaje. Entonces, este niño se crió en Tarso en una familia. Entonces, aplaudamos la familia, porque Saulo de Tarso no podría existir si no hubiera sido por la familia judía. La familia judía. ¿Y por qué había judíos ahí? Bueno, porque los judíos no solamente están ahora dispersos, en aquellos tiempos ya se habían dispersado en distintas ciudades del Imperio Romano. Existían comunidades judías, igual como ahora uno encuentra en Chile, en Estados Unidos, una tremenda, en Argentina hay una inmensa comunidad judía, etc. Entonces eso es lo mismo en aquellos tiempos. Hay que imaginarse que estamos en tiempos del mayor esplendor del Imperio Romano. El Imperio Romano, estamos en la paz de Augusto, cuando Augusto se hizo del poder y estamos en la paz de Augusto. Ahí nace Saulo, igual que Jesús. Quizás con unos 10 años de diferencia, más o menos, o quizás menos, 5, no sabemos. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Saulo. Pero gracias a la familia judía, ellos podían ir a una sinagoga en Tarso y a esa sinagoga ser fieles a esa fe que tenían, a esa tradición como judíos, como pueblo judío, con todos los rituales, con toda la exactitud que se exige en el Pentateuco. Entonces, existía una educación muy rigurosa y muy sana, porque le enseñaron a un oficio, el oficio de construir carpas con el pelo de cabra. Entonces podía construir carpas con pelo de cabra
y ese oficio le sirvió para tener autonomía económica cuando hizo sus distintos viajes en la predicación de este evangelium, que es el evangelio, que es la buena noticia. Porque con Pablo es una buena noticia. Es una extraordinaria noticia. Pablo realmente brilla como un sol porque es la noticia que vamos a ver teológicamente si tenemos tiempo para eso. Entonces, él de niño podría haber escogido el camino del comercio como lo era de su padre, pero él prefirió mil veces, por su talento, y al mismo tiempo los padres vieron que tenía talento para la abstracción, para el estudio de la metafísica, para el estudio de las escrituras. Por lo tanto, lo metieron a ser un rabí. Y un rabí es un maestro, un sabio de la escritura, y al mismo tiempo es un abogado. Es como decir filósofo y abogado y historiador. Sería como todos esos títulos al mismo tiempo. Teólogo, filósofo, historiador y abogado serían como esos títulos de ahora. Entonces, ¿dónde podía aprender mejor las escrituras? Era en Jerusalén. Por tanto, él viajó a Jerusalén después de haber pasado su infancia y su primera adolescencia trabajando un oficio, aprendiendo el idioma latín, el idioma griego, o sea, tenía 3 idiomas. No sabemos si aprendía el arameo, a lo mejor también lo dominaba. Era un políglota, y estábamos en un lugar donde él vio todo el despliegue de las ideas, el ambiente universitario y el ambiente pagano desenfrenado. O sea, tenemos todos esos matices interesantísimos que van haciendo de Pablo un hombre que está destinado al mundo, y al mundo romano y al mundo de las ciudades. Ustedes van a apreciar, si leen las epístolas, cuando las leen o las repitan, siempre se van a encontrar con metáforas o parábolas, metáforas urbanas. El soldado, el auriga, el atleta, son imágenes urbanas para un público urbano. Jesús no, Jesús es Dios que quiso ser hombre. ¿Y dónde quiso ser hombre? En Galilea, porque Galilea precioso. Vivió entre medio de naturaleza, en un ambiente bucólico, campesino, sencillo. Eso es lo que quería vivir Jesús. Jesús, en todo momento, sus metáforas, sus parábolas eran relacionadas con el mundo en el que vivía, que era un mundo totalmente distinto al mundo de Pablo. Entonces son 2 personajes en ese sentido muy distintos. Jesús, todo lo que él exuda, resuma, él es todo campo, y él es de campo. Porque esa es la elección del verbo encarnado, Galilea. Pero este es un hombre elegido que vivía en Tarso. Y de Tarso pasa a Jerusalén con los maestros de la ley, y se sabe que su maestro era Gamaliel. Gamaliel era un hombre que es famoso hasta el día de hoy, o sea, fue un gran maestro de la ley. Es curioso que en el tema de Gamaliel no sabemos si Gamaliel, qué participación tuvo en la pasión, en la condenación de Jesús, porque estaba en ese momento activo, era un maestro activo. Entonces, eso no, lo desconocemos. Pero sí, Gamaliel aparece en los Hechos de los Apóstoles hablando, cuando llega Pedro y les habla al Sanedrín, les habla con fuerza, con valentía, les dice: ustedes mataron a Jesús, que es el verdadero Mesías, que ha resucitado. Y todos estos gallos se miraban, estos galileos que se han creído. Entonces Gamaliel les dijo: si es de Dios, dejémoslos tranquilos. Si es de Dios, no podemos hacer nada contra ellos. No sacamos nada con perseguirlos, porque si los perseguimos, y si es de Dios, no sacamos nada. Y si no es de Dios, se va a pagar, porque va a haber una serie de cosas, conflictos internos. No es de Dios, se va a pagar solo. Esa es la opinión de Gamaliel, que tenía razón. Entonces se educó en lo mejor. O sea, él tenía el griego, tenía la educación griega, tenía una educación romana también, tenía ciudadanía romana, estaba equipado intelectualmente
fantástico, porque después tenía un dominio de las Sagradas Escrituras en su profesión como rabí. Aprendían de memoria las Sagradas Escrituras. Él dominaba los salmos, los recitaba, pero total, el Éxodo, el Levítico, todo se lo sabía de memoria, 100%. Por lo tanto, él cuando hablaba a un público judío, hablaba con autoridad y él podía entrar a una sinagoga y tenía, llamémoslo lo que sería ahora actualmente, el título. Tenía un título. Entonces yo vengo aquí con mi título, que en esa época no era así, pero estaba de alguna manera certificado y tenía una sabiduría profunda con respecto a las Sagradas Escrituras. Entonces, él está en esta situación y lo que nosotros tenemos que deducir es que él no estaba en los tiempos de Jesús, o sea, en los 3 años públicos de Jesús, en los 3 años de la vida pública de Jesús, no pudo estar ahí. ¿Por qué? Porque si no se habría sabido que él habría estado fanáticamente en contra o fanáticamente a favor, porque era un propagandista neto y era un tipo de que no era de medias tintas, era 100% en una sola dirección. O sea, él no era un tibio, un soya, como se dirían actualmente. Entonces Pablo tiene que haber vuelto a hacer su práctica, porque hacían una práctica, y haber vuelto a la sinagoga de Tarso y haber iniciado su carrera como rabino en la sinagoga de Tarso, mientras Jesús estaba predicando, mientras Jesús hacía sus milagros, mientras Jesús tenía su pasión, muerte y resurrección. Entonces después vuelve él a Palestina. Vuelve a Palestina y se encuentra con sus colegas, que eran todos fariseos. Él era un fariseo de la secta más rigurosa. Los fariseos no hay que pensarlos como... el fariseo es casi un insulto, pero eso está mal entendido, porque el fariseo eran personajes de mucha fe y eran los que realmente estaban cumpliendo la ley, de alguna manera. Entonces Jesús criticó a algunos fariseos, que era la mayoría, pero había otros fariseos, sabemos de Nicodemo, eran amigos de Jesús, el que lo bajó de la cruz, el que le dio sepultura, etc. O sea, había fariseos que estaban con él y había fariseos que se quedaban callados, quizás de cobardes, pero que entendían todo. Entonces él llegó y los fariseos le deben haber contado de un tal Jesús que murió en la cruz, que era un tal por cual, que no servía para nada, que bla, bla, bla. Y él se quedó con esa idea, porque era la idea que le habían pasado sus camaradas fariseos, sus camaradas, sus hermanos de congregación. Es como si uno llega donde bueno, no voy a dar ejemplos porque puedo ofender a alguien, ya que los fariseos están tan mal nombrados actualmente, pero uno tiene líneas espirituales, y en esa época estaban los saduceos, estaban los esenios, o sea, entre un saduceo y un esenio había una diferencia abismal. El esenio era de una perfección, pero no vamos a hablar de los esenios porque no es nuestro tema. O sea, había por lo menos 5 tendencias espirituales en la época de Cristo. Y ya Cristo había resucitado, había venido Pentecostés, y lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés hubo una conversión de 15.000, y estamos hablando que Jerusalén puede haber tenido no más de 30.000, 40.000 habitantes en aquel momento. Por lo tanto, 15.000, estamos hablando que la mitad, y en algún momento debe haber sido la mayoría de los cristianos de Jerusalén, o sea, Jerusalén era cristiana. La iglesia de Jerusalén era la primera iglesia. El primer concilio fue en Jerusalén, etc. Pero eso da para, esto para hablarlo, pero horas de horas, porque es entretenidísimo. Entonces, había habido un tiempo de gracia donde después de Pentecostés, después de enfrentarse en 2 oportunidades, cuando eso está en los Hechos de los Apóstoles, se enfrentan Pedro, después con todos los apóstoles, le pegan unos palos, unos latigazos a los apóstoles se van felices porque los otros no entendían nada, porque estaban felices que les pegaran, porque ellos estaban felices de estar siendo castigados en nombre de Jesús. Entonces, en un momento terminado con la recomendación de Gamaliel, que dijo, bueno, si es de Dios no podemos hacer nada, ¿para qué nos vamos a oponer? Y si no es de Dios se va a desinflar solo esta cuestión.
Entonces, eso les dio un tiempo de gracia a los primeros cristianos. Imagínense, esos primeros cristianos eran todos judíos, eran todos observantes de la ley, iban al templo porque había un tiempo de gracia de 40 años. Desde la muerte y resurrección de Jesús hasta la destrucción del templo hubo 40 años exactos de gracia. Así como hubo 40 años, 40 días en que Jesús estuvo presente después de resucitado. Y al día 50, o sea, 10 días después, vino Pentecostés, la fundación de la iglesia, con María en el centro, con las mujeres, con los llamados hermanos de Jesús, que eran hermanastros, etc. Entonces, esa iglesia, imagínense esa iglesia, tenían problemas administrativos, los apóstoles se dedicaban a la enseñanza, a la predicación de Jesús, recopilaban verbalmente y después por escrito todas las enseñanzas de Jesús en un protoevangelio que es la base. Ese protoevangelio es la base del evangelio de Marcos y del evangelio de Mateo, que ya están entrando en la década del 50, o sea, en el 51 probablemente es Marcos, junto con la primera epístola de Saulo de Tarso, de Pablo de Tarso, del que estamos hablando. Pablo de Tarso inauguró el Nuevo Testamento con la epístola a los tesalonicenses, la primera epístola a los tesalonicenses y la segunda epístola a los tesalonicenses, escrita cuando estaba en Corintios, año 51. Y en esa misma fecha estaba compilándose el primer evangelio más arcaico, que era el de Marcos, y después el de Mateo en la misma década. Entonces estamos hablando de 20 años de distancia con los hechos de la vida pública de Jesús. Esos 20 años no están vacíos, porque era una cultura rabínica, la cultura judía era una cultura oral, y tan oral es que yo cuando estaba en mi colegio, cuando era niño, tenía un compañero judío que me relataba todo el Pentateuco de memoria. 1968. Lo que le estoy diciendo me acabo de acordar y es verdad. Es verdad. Me hablaba yo quedé impresionado, me contaba toda la historia de Israel. Y era un judío en 1968 en Chile. Esa es la cultura. Entonces, los dichos de Jesús fueron transmitidos verbalmente en forma precisa, exacta, y fueron después puestos por escrito con mucha meticulosidad. Y los dichos, y después se agregaron los hechos, que son más fáciles de recordar. Se agregan los hechos que son mucho más fáciles que pasó esto, que pasó lo otro. Pero los dichos son más difíciles, por lo tanto, tenemos ese protoevangelio. Pero bueno, entonces hubo un tiempo de gracia, de paz, pero resulta que el evangelio, la vocación del cristianismo no es hacia la paz, sino que es hacia la guerra espiritual. No ven a traer la paz sino la espada, dice Jesús. ¿En qué sentido? Que la predicación inicial empezó a ser chocante para muchos judíos. Me molestan los autos que hacen mucho ruido, pero bueno, ya me puse aquí, porque había llovido y dejó de llover. Entonces, se empieza a generar esta polarización, y en esa polarización está Pablo a cargo de la sinagoga de los cilicios, o sea, los cilicios. Y ahí viene el nombre del cilicio. El cilicio es un instrumento de autotortura que se ocupa en el catolicismo de tiempos inmemoriales, desde los primeros tiempos, que es hecho con pelo de cabra que molesta a la piel. Ese es el cilicio, viene de Cilicia. Y los cilicios, o sea, los hebreos cilicios tenían su sinagoga, porque había sinagogas de distintos lugares de la diáspora. Estaban los alejandrinos, estaban los de Cirene, que es Libia, etc. ¿Entiendes? Entonces, los romanos también tenían. Entonces, había una diáspora de los judíos, como es ahora, pero también habían sinagogas que representaban a cada uno de los lugares. Entonces, Pablo toma cartas en el asunto y va al concilio que se arma para poder castigar y perseguir a los cristianos. Y él comienza, él dice que cuando lo narran los evangelios, narran los hechos de los apóstoles, el martirio de Esteban. Esteban dice en los hechos de los apóstoles que tuvo una cara de santo. Cuando les habló al Sanedrín,
una cara de santo. Eso quedó, una cara de ángel, no de santo, una cara de ángel. Eso le quedó marcado a Pablo, le quedó marcado eso. Después, cuando él guarda las ropas, porque la gente sacaba la ropa para poder tener agilidad para tirarle piedras al primer mártir del cristianismo, a Esteban. Esteban, que era un diácono, habían elegido a 7 diáconos para administrar, para cumplir labores de administración, porque los apóstoles no se la podían con tanto trabajo, porque había muchas viudas, había gente huérfana, las viudas, los que tenían necesidades, que tenían que ser abastecidos. Era una cosa práctica, por eso habían elegido a estos 7 diáconos. Y Esteban se disparó, porque Esteban era un tipo lanzado, tremendo, y mártir. Y mientras les estaban tirando las piedras, dijo: Señor, no les imputes esto a ellos. Como Jesús le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso estaba mirándolo Pablo, estaba escuchando eso. Pero sin embargo se cerró. Pero se cerró no de forma pecaminosa, curiosamente, porque él iba en su línea. La línea de fidelidad a Yahvé, al Dios de los ejércitos, al Dios del Antiguo Testamento, era tan fuerte que él estaba con buena intención. Tenía una buena intención de luchar en la causa justa. Por lo tanto, siendo un hombre con ternura de corazón, un hombre capaz de mucha ternura, se vio enfrentado al desafío de ser rudo, brutal, sanguinario, de ser un inquisidor, de ir casa por casa a sacar a los cristianos. Y él pudo observar en ese momento cómo los cristianos se comportaban. Se comportaban con mansedumbre, se comportaban con paz, con alegría, perdonaban. O sea, puras conductas que no se pueden atribuir a una, no sé, una posesión diabólica. Y al mismo tiempo empezó a la captura de los cristianos, empezó a escuchar testimonios de cómo había sido Cristo de verdad, que era un Cristo distinto al que le habían contado sus camaradas fariseos. Por tanto, empieza él a tener un remordimiento, una lucha interior, pero pide cartas credenciales que se las da el sumo sacerdote, el Sanedrín, para ir a castigar a aquellos que habían huido, porque habían huido, estaban prisioneros, había habido mártires, pero habían huido los cristianos a zonas como, por ejemplo, Siria. Y había una comunidad en Damasco. Por lo tanto, había que ir a perseguir a los que estaban en Damasco. Y a eso fue con un grupo de policías del templo a capturar a estos herejes, estos repudiables herejes, que eran estos cristianos que seguían a uno que se llamaba Mesías y sin embargo había muerto en la cruz. O sea, un escándalo espantoso, no podía ser comprensible aquello. Pero él iba con una lucha interior. Y antes de llegar a Damasco, se produce el famoso milagro de la caída del caballo, que no es la caída del caballo, no sabemos si andaba a caballo o no, pero es la caída de Saulo, porque viene la luz, una luz que era más potente que el sol. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quedó ciego, no comió, no bebió durante 3 días. Le dio la instrucción a Jesús que fuera a encontrarse con Ananías. Ananías era el líder de la comunidad cristiana de Damasco. Y esto fue como un choque. Es un auto que va a una velocidad de 140 kilómetros por hora y se encuentra con una muralla. Y ¡pua! El choque de Saulo. Esa muralla era Jesús. Una luz potente, más fuerte que el sol. Todos quedaron impresionados, nadie escuchaba. Y los que iban con él vieron la luz, pero nadie escuchaba sus palabras. Lo mismo que las apariciones marianas. Pueden ver luz, pero no escuchan lo que dice la Virgen. Entonces, Saulo empieza a convertirse en Pablo, poco a poco. Pero queda... no poco a poco, porque esto fue un shock.
Imagínense el shock de encontrarse con Jesús resucitado. Y él no dice que fue una visión, lo expresa en una de sus epístolas. No fue una visión, fue una aparición. Cuando él habla, y que está en la misma línea de la aparición a María Magdalena, de la aparición a los apóstoles, de la aparición a los 500, que se apareció a 500 simultáneamente. Dice, y como un aborto se me apareció a mí. Pero es que Jesús iba a por él, como dicen los españoles, iba a por él, porque sabía quién era él. Sabía que era un hombre que había sido cumplidor de la ley mosaica, había estado en Jerusalén y en Tarso, en ciudades donde reinaba el pecado, la hipocresía. Eso se ve en los evangelios, que en Jerusalén reinaba la hipocresía. Sin embargo, él mantuvo una vida de pureza. Era un hombre casto y era un hombre con con el mayor andamiaje intelectual que se pueda imaginar en aquellos tiempos. Era un pensador, era un superdotado, era un genio. Era un genio que estaba extraviado porque iba en una dirección, pero con buena intención. Por lo tanto, se encuentra Jesús y le dice, ¿de qué te sirve dar de patadas a tu aguijón? Dar de cosas al aguijón. El aguijón era como una lanza que usaban en el Mediterráneo para pinchar a los animales, para hacerlos moverse hacia donde quiera uno. Pero en este caso, estar dando de coces, de patadas al aguijón, es que está dándole de patada porque está rebelde contra el aguijón, que el aguijón es la conciencia, y le da de patada y al final el aguijón penetra más fuerte adentro, y le da de patada y penetra más fuerte el aguijón. Entonces eso es lo que le dijo Jesús. Le dijo, duro te es estar dando de patadas a tu aguijón, al aguijón, que era precisamente la conciencia, estaba con remordimiento. Entonces este hombre lo fue a buscar Jesús, lo fue a buscar porque tenemos que hablar que los apóstoles eran hombres rudos, eran hombres iletrados que aprendieron muchísimo con Jesús, aprendieron muchísimo, tuvieron el Pentecostés y todo esto, pero tenían deficiencias, tenían limitaciones. El mismo Pedro también. Juan era magnífico, pero era como muy místico, muy raro. Tenía una cosa elevada, el Evangelio de Juan es maravilloso, pero necesitábamos un intelectual que pensara el Evangelio. Jesús fue a buscar a un intelectual que pensara, que con esta experiencia de la conversión, la pensara, le sacara todas las verdades que había en ello, que es la verdad de la gratuidad. Es una verdad alegrísima. Él estaba persiguiendo a los cristianos y de repente el mismo Cristo se le revela, y no se le revela diciéndole, tú que me estás persiguiendo, tú vas a pagar No, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se lo dice con una benignidad divina, benignamente se lo dice. Saulo, ¿por qué me persigues? Y pierde la vista, deja de comer, deja de beber. Lo llevan de la mano, lo van guiando para llegar a Damasco, a encontrarse con Ananías. Y Ananías, al tercer día, le devuelve la vista. Y al ve al cristiano Ananías, que era judío cristiano, ve a este Ananías y vea esa bondad cristiana, porque la comunidad estaba orando a Jesús, la comunidad de Damasco oró con tanta fe que Jesús dijo al perseguidor, al inquisidor que va a exterminarlos, va a ir a castigarlos, yo lo voy a agarrar para mí, porque ese tiene buen corazón, porque ese tiene un intelecto, es un genio, es un pensador, es el que va a pensar el cristianismo. Y de ahí viene, de esa experiencia viene la epístola a los romanos, que es tan celebrada, que fue celebrada por Lutero y después por los evangélicos, donde habla de la gratuidad, de la salvación por la fe, de la justificación por la fe. Y se entiende porque él está hablando de un evangelio que es el mismo evangelio de Jesucristo, pero es un evangelio que está siendo
es puro sol, es pura alegría, es el evangelio para todos, para los gentiles, para los hijos de Adán, no para los hijos de Abraham. Ya no existe la distinción entre judíos y gentiles. Los gentiles no necesitan hacerse circuncisión, no necesitan ir a hacer todos los rituales de la etnia judía, de la nación judía. Porque eso era lo que pidió Dios en su momento, se lo pidió para separar. La santidad del judío era separación. Hagamos la circuncisión, hagamos estos rituales, hagamos todo lo que es el Pentateuco, todo lo que es la ley, la Torá, era para hacer un pueblo que fuera que resguardaba esta arca de la alianza que era los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Pero esta ley no fue suficiente porque la ley era violada. La ley no era suficiente porque nadie era capaz de ser justo. No eran capaces de llegar a la justicia por sí solos. ¿Cómo podían llegar a la justicia? Por Cristo. Porque Cristo te lo da gratuitamente. Te lo da alegremente. Si tú tienes fe, si tú tienes buen corazón, te lo da, pero fascinado, te da la felicidad, te da la paz, te da la alegría. Esa paz y esa alegría que buscaba Saulo de Tarso, que lo buscaba en Jerusalén a través de las escrituras, a través de eso, de saber tanto de las escrituras, a través de cumplir la ley, buscaba esa paz que no la encontraba. Y esa fidelidad a la ley lo llevó al absurdo de perseguir a quienes, a los que dan cumplimiento a la ley, que es el amor, que es que es Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser tan bella la conversión de Pablo? Qué cosa más linda, es una belleza. Y de ahí sale de Damasco y se va por 3 años a Arabia, pero la tradición ortodoxa dice que Arabia no es Arabia, es el monte Sinaí, donde se dieron los 10 mandamientos, donde estuvo Moisés hablando con Yahvé, donde fue Elías a recargar pilas. Elías, entonces estaba Moisés, Elías, los que aparecieron en la transfiguración junto a Jesús. Ahí también fue Pablo. Durante 3 años estuvo ahí, en meditación, tratando de entender qué es lo que era lo que le había pasado, cómo Jesús lo había perdonado, cómo Jesús lo había acogido, la gratuidad del amor de Dios, la salvación por la fe, por el buen corazón, nada más, por estar en una buena disposición. Qué pena que se me acabó el tiempo. Voy a tener que hacer otro video, porque esto es maravilloso, la vida de Pablo, lo más lindo que hay, es apasionante. Un hombre valiente, un hombre que no se dejó doblegar por nada, era alegría pura. ¿Cómo llegaba a predicar? Llegaba a una ciudad y en una ciudad se instalaba a hacer su tienda, a trabajar las tiendas con pelo de cabra. Y iba a la sinagoga. Y en la sinagoga podía hablar con autoridad y empezaban sus conversiones. ¿Qué sería del mundo sin Pablo?